Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Pulso de la Salud, 12º programa. Hola Lau, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, hoy te veo menos... el otro día estabas muy enojada. Ah, sí, también, un poco. Mi humor en general está siendo malo porque esta Argentina es un espanto y bueno, entonces hacemos lo que podemos. Pero le ponemos muchísima onda. Un desastre. Un montón de onda, sobre todo hoy, Sobre todo hoy fue un día particularmente difícil. Sí, y capaz que este programa sea difícil hoy porque no contamos con la presencia de nuestra productora, que bueno, le mandamos un abrazo muy grande. Nos dejó todo el programa listo. Pero bueno, viste, cuando falta alguien en el equipo a veces se siente así que de entrada nos vamos a atajar y vamos a decir que puede ser que esto salga mal, pero le daremos todo para que salga muy bien. Pero por supuesto. Como siempre, que tengan un gran episodio hoy de El Pulso de la Salud. Tenemos muchas noticias, muchas malas noticias. Como siempre, como decía recién Lau, estamos viviendo un momento en el país desastroso. Un escándalo. Completamente destructivo lo que está haciendo este gobierno nacional. Así que como ya hicimos también en el programa pasado, arrancamos diciendo que por favor vayamos a votar el 7 de septiembre a las próximas elecciones que tenemos, que bueno, es la herramienta que tenemos también para poder cambiar esta realidad, para comenzar a cambiar esta realidad tan destructiva que tenemos actualmente con este gobierno. Nos metemos en las primeras noticias. Hoy tenemos mucho contenido, tenemos varios invitados, así que arranquemos nomás. Vamos con la primera de las noticias que teníamos. Las universidades, bueno, paro de docentes. Sí, y las universidades comenzaron el plan de lucha contra el ajuste libertario. Los gremios iniciaron una serie de medidas de fuerza que en algunas instituciones se extenderán toda la semana. Reclaman más fondos y mejoras salariales. Bueno, un poco también, Lau, lo que venimos conversando hace varios programas, la situación que hay en el desfinanciamiento, en este caso en la educación, en este caso para el presupuesto de las universidades. Es un reclamo que viene también hace rato y que muchos docentes vienen reclamando por este aumento que no llega. No llega y pareciera que el ajuste tiene nombre y apellido. El otro día el presidente dio en cadena nacional que se iba a sostener el superávit fiscal a cualquier costo y que cuando se quisiera dar recursos a distintos sectores de la sociedad, bueno, iba a tener que tener nombre y apellido de dónde se iba a sacar recursos. Bueno, tomo las palabras del presidente y entonces este ajuste también tiene nombre y apellido. Son las universidades, los jubilados, las personas con discapacidad, entre otras que venimos hablando hace varios programas y bueno, muchos sectores más. Y todo esto para poder bajarle las retenciones a quienes exportan oro, a quienes exportan productos alimenticios. Así que bueno, pareciera que nuevamente estamos viviendo una Argentina donde se ajusta a los sectores menos pudientes para darle para renacer de la élite, ¿no? ¿Cómo lo dijo el presidente el otro día? Para que después derrame de alguna manera y bueno, sí. Entonces todo prospere. Bueno, esa prosperidad no va a llegar nunca, lamento avisarles. Y hablando de el tema de universidades, y pasamos también a la siguiente noticia, veníamos conversando también en programas anteriores con respecto a los exámenes de residencias, ¿no? Que ahora, bueno, también tuvimos al ministro de Salud de la Nación. Bueno, ahí tenemos la noticia. Que, bueno, mándale nomás. Tras el escándalo de los exámenes, Nación le pasa la responsabilidad de las residencias médicas a las provincias. Bueno, esto tiene que ver con seguir descentralizando y profundizando el desinterés y la responsabilidad del Estado Nacional. Parece que no está para absolutamente nada. No sé por qué en vez de ser las Provincias Unidas no pasamos a ser, bueno, que los 24 países... claro, la República de Buenos Aires, la República de Córdoba, claro, la República... Bueno, algunos ya se consideran república. Cada uno se puede arreglar y entonces el Estado Nacional se retira porque para hacer esto es medio que lo mismo, ¿no?
Sí, y es que eso es eso, digamos, particularmente es una retirada por completo y dejarlo todo en las manos. En esto sí lo hicieron partícipe. El otro día en la toma de definición de cómo iban a tomar el examen ni se han consultado a las provincias. Bueno, en este caso ahora a partir del año que viene está todo para que lo arme cada una de las provincias. La nación se corre por completo como en el resto de las cosas, ¿no? Sí. Se está corriendo en todo. Vamos con la siguiente mala noticia o tenemos una buena. No, a ver qué otro gobierno se retira. Mira vos. ¿Cuál es la siguiente noticia? La vacuna contra la fiebre amarilla deja de ser gratuita en la ciudad de Buenos Aires y otras provincias. La explicación del gobierno: anunciaron que solo no tendrá costo en las zonas endémicas del país. Los que se la quieran dar para viajar a Brasil deberán pagarla. Bueno. Perfecto, esto ya es lo que habíamos hablado. ¿Te acordás cuando vino Federico Paruelo a hablar un poco de las vacunas y democracia? Me acuerdo. Claro, la importancia que tiene el sistema de vacunación y cómo, bueno, este gobierno piensa, bueno, y el gobierno de la ciudad, por supuesto, que está bastante alineado, y diría más que alineado con el gobierno nacional, piensa que hay como barreras invisibles. Entonces vos estás en una provincia donde es un foco infeccioso y te contagias si no te vacunas. En cambio, si vos estás en otra provincia, hay una barrera invisible, no te pasa nada. Sí, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, además de que se corre la situación, enmudecido, ¿no? Lo decía también hace unos programas, uno de los invitados que tuvimos, ¿no? La acción que toma el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tanto su ministro de Salud, el señor Fernán Quirós, como el jefe de gobierno Jorge Macri, que ante todo el ajuste que es estar en todas las líneas que se vienen ajustando en el país, bueno, no salen a defender nada. No, de ellos eso. Acompañan el ajuste. Inclusive porque ellos mismos, enterito. a la ciudad de Buenos Aires, a los vecinos y vecinas también de la ciudad de Buenos Aires, también les impacta, por supuesto, este retroceso en muchas de las medidas y las políticas a nivel nacional. Y bueno, totalmente callados, enmudecidos, cómplices. Deriva, los porteños, que cada uno se arregle como pueda. Silencio cómplice. Silencio cómplice. Mirá, El que no haga silencio es un tuit que tenemos ahora. ¿Estabas por meterte en eso? Sí, exactamente. A ver cuál es la respuesta. Mirá, nuestro ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, le contestó a esta medida y dijo: es un gobierno antivacunas, más claro imposible. Y la realidad es que esto fue absolutamente claro durante todo lo que fue la vivencia de la pandemia, que estos personajes acompañaban, no sé si recuerdan, la quema de barbijos, sí. Iban en contra de todas las medidas de seguridad para todos y para todas. Bueno, ellos iban absolutamente en contra, después te inventaban que la vacuna iba a tener un chip que te iba a controlar. Y que los rusos nos iban a controlar. Nos iban a controlar. Los rusos no tienen nada menos importante que hacer que controlarnos a nosotros, pero bueno, ellos estaban convencidos que era para que te persigan. Vos, Raúl, no te conoce nadie, hermano, no te van a perseguir los rusos, no te preocupes. ¿Te acordás, Lau? Habían como unos rituales también que se hacían ahí en el Congreso, en el obelisco, en el ¿no? obelisco. De quema de barbijo. Sí, era como una cosa medio... Sí. Sí, medio extraña. Muy extraño, medio sí, macabro también por momentos, ¿no? Porque también trajo también la pandemia y esa desinformación, inclusive también avalada por muchos medios de comunicación. Totalmente. Recordamos también a Vivi Canosa, siempre la vamos a recordar por haber Viviana tomado Canosa. esa porquería que casi mata a no sé cuántos niños por tomarse eso. Si la ven a Viviana Canosa, huyan. Pónganlo puesto a lo que habían dice. algunos MIT también, ¿te acordás? Algunos MIT de pensadores, supuesto pensadores que también discutían sobre esto y bueno, ponían también en duda la vacuna. Bueno, por suerte pudimos salir de ese momento. Pasamos a la siguiente noticia, que creo que es una buena noticia y tiene que ver y viene enlazado también de nuestro primer invitado. Así que es el segmento de salud latinoamericana, salud internacional. Y en este caso vamos a hablar de algo, Lau, que conversábamos también en el programa pasado, que lo anunciamos, que estuvo transcurriendo la semana pasada, entre el 4 y el 8, 9 creo de agosto, que fue el Congreso de ALAME, ¿sí? El Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, en la cual, bueno, vimos que participaron
muchas personas, muchos cuadros políticos, técnicos, sanitarios que de varios países de Latinoamérica principalmente. Y hoy nos acompaña, bueno, nuestro segmento mensual, vamos a decir que vamos a tener este segmento mensual de salud latinoamericana con el compañero Adrián Dubinsky. Bienvenido, Adrián. Buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, vos estás un poco bronceado, ¿puede ser? No, viví estos días en Brasil adentro de una universidad gigante de cemento, con lo cual salíamos a la noche un rato, pero no Será la buena onda, te dio color la buena onda de una tierra ya estar en gobernada por un no loco. Sí, igual en conflicto permanente y en un empate hegemónico importante allá, ¿eh? No es que, digamos, que está toda ganada y elecciones el año que viene y nada está dicho todavía. La cuestión está en disputa. Vos sabés que, primero que, para referirnos al Congreso, ¿no? Puntualmente, fue un mundial de pensadores, así lo digo, ¿no? Al principio no sabías a qué lugar ir, había que, no sé, querías particionarte, tener el don de la ubicuidad para estar en todos los lugares a la vez, porque claro, en un lugar tenías a Cristina Laurel, en otro estaba Saúl Agudelo, en otro Nila Heredia, ¿y dónde vas? Entonces eso primero es muy frustrante y después te obliga a tener una estrategia de dividirse entre los compañeros y compañeras. Bien. Para continuar el debate después, ¿no? Con lo cual fue un congreso muy rico en las palabras te digo, lo organizó el CEBES de Brasil, que es el Centro de Estudios Brasileños de la Salud, y ALAMES, por supuesto. Y era el Congreso de ALAMES, Asociación Latinoamericana de Medicina Social, para aquellos que no lo conocen, porque por ahí uno da por sentado que todo el mundo sabe lo que es ALAMES, y por ahí tenemos algunos ¿cómo se llama? Audiencia. ¿Oyentes? Sí. O audiencia. Sí. O televidentes. Televidentes. Televidentes, Sí, ahí puede va. ser televidente. Televidentes que por ahí no conocen qué es. Entonces, digamos, para poner en marco, cumplía 40 años la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que nace en el año 84 en Europreto, pensando que la salud no solamente era un problema biológico, no era solamente un problema, digamos, científico, sino que estaba determinado también por cuestiones sociales, económicas, etc. A 40 años, 41 años de la fundación, este congreso habló de los 40 años de ALAMES, pues es bianual el congreso, con lo cual los 40 años cayó un año que no había congreso, y pensando sobre todo desde un lugar muy político. Las palabras de Carlos Fidelis, que es el presidente del CEBES, fue el congreso más político que él vio y que era necesario recuperar la palabra política para pensar en problemas de salud, ¿no? Así que la estrategia fue dividir entre compañeras y compañeros para poder recorrer todo el congreso. Te repito, se hablaron de todas las temáticas, pero atravesada por unos ejes que traje anotado para no olvidarme, que son importantes, ¿no? Capitalismo y salud era uno de ellos, fundamental hoy por hoy para entender los problemas que estamos teniendo acá en la Argentina, que están atravesados por el capitalismo y la maximización de ganancias. Es así. Después también soberanía y descolonización, derechos sociales, salud y democracia, determinación social de la salud y políticas y modelos de atención en salud. El Congreso tenía tres partes, ¿no? Estaba el precongreso, el Congreso propiamente dicho y después una asamblea el día sábado, que en la asamblea se definía una declaratoria del Congreso y también se definía dónde iba a ser el próximo Congreso. La parte más rica, les digo la verdad, me pareció el precongreso, donde había un intercambio impresionante de compañeros de toda América Latina. Yo estuve participando de dos espacios, uno de la red de movimientos sociales, de Red LOMSODES, que es una red temática de ALAMES, y el otro un taller seminario muy interesante que armó el Foro Latinoamericano por el Derecho Universal a la Salud. Ese lo coordinaba Mario Rovere, director de la Escuela en Salud Florel Ferrara, y Nila Heredia. Nila Heredia, que fue 2 veces ministra de Salud de Bolivia durante los gobiernos de Evo Morales, una persona que aparte ella misma se declara una luchadora en la década del 70 contra la dictadura de Banzer. Ella es parte de la Comisión de la Verdad de Bolivia actualmente. Y fue un taller que juntó, digamos, gente de todos lados para debatir geopolítica, para debatir geoeconomía, para pensar a partir de determinadas palabras disparadoras como imperialismo, colonialismo, racismo, para empezar a pensar qué es la salud internacional y cómo enfrentamos los desafíos que tenemos hoy, ¿no? O sea, cómo pensar que hoy por hoy hay un hegemón
que nos quiere indicar que todo se compra, todo se vende, que la salud la tenés que pagar y si no tenés plata, bueno, allá vos. Bueno, ¿cómo poder salir a discutir contra ese hegemón? O sea, fue muy interesante ese encuentro porque fue planteado en modo taller. En ese taller había participantes que iban tirando, primero cada uno desde su país, ¿no? De lo que pasa en cada país. La verdad es que como ustedes decían al principio, que estaban diciendo que siempre hay malas noticias, bueno, en el continente sucede lo mismo. Incluso habiendo muchos países que hay gobiernos progresistas, la amenaza de la ultraderecha parece que se está cirniendo todo el tiempo y en ningún lugar, a excepción de México, podríamos decir, se ha establecido una hegemonía, si quiere, de un signo contrario. En todos lados está en disputa. La verdad que el taller en sí mismo nos dio determinados tipos de preguntas primero, ¿no? ¿Qué hacemos con la inteligencia artificial? Digamos, ¿qué hacemos? Somos como los luditas del siglo XIX, los luditas para aquellos que por ahí no estén familiarizados. Durante la Revolución Industrial había un grupo de personas que decían, esto ataca mi propio trabajo. Digamos, si de pronto ponen una máquina que hace el trabajo de 20 tejedores, rompamos la máquina. Entonces iban y rompían las máquinas de tejer, ¿no? Bueno, hoy por hoy no podemos romper nada, porque voy a romper una computadora. Entonces, digamos, ¿cómo utilizamos la IA? ¿Cómo utilizamos las herramientas que parecen de carácter inexorable para poder tornarlas a nuestro favor? ¿Y cómo se regula también todo eso, no? Porque no es que quiere decir que no sirve o no se puede utilizar, sino que, bueno, tiene que estar regulado. Lo hemos conversado también con respecto a las tecnologías, a la digitalización, el otro día también con respecto a las problemáticas inclusive también de salud mental. Qué importante, Adri, esto que nos contás del enfoque que hubo con respecto a lo político, ¿no? Que el debate pasó por ejes de discusión política, seguramente desde la geopolítica y también cómo nos preparamos como Latinoamérica para, bueno, no estar absorbidos por ese tipo de modelos. Sí, y la defensa irrestricta de la democracia, digamos, sobrevoló muchísimo, bueno, el tema del lawfare, digamos, las prohibiciones a candidatos a que sean candidatos, ocupen lugares en las listas. Había un encuentro donde se habló puntualmente de la prisión de Cristina. Recorrió todo, en vez de Argentina con Cristina, decían la mayoría Latinoamérica con Cristina. Qué lindo. Sí, no, y aparte fue unívoco eso, ¿no? Claramente. Y llamaba mucho la atención. Hubo, el primer día que llegamos, hubo una marcha pro Bolsonaro, ¿viste? Y llamaba mucho atención porque, digamos, juntos nos reuníamos con José Noronha, que es un pensador brasileño muy, muy sagaz y una figura legendaria. Y justo cuando nos citamos estaba la marcha esta de bolsonaristas, con lo cual nos juntamos en otro lado. Y llamó mucho la atención, flameando en las playas de Brasil, estaba la bandera brasileña, por supuesto, son muy patriotas los brasileños y todos los bolsonaristas están con la verde amarela puesta, abajo las de Estados Unidos y abajo las de Israel. Flameando las tres juntas. O sea, el nivel de alineamiento que tienen, es que acá lo tiene Javier Milei, digamos, y en El Salvador Bukele, ¿está bien? Con lo cual, te digo, claramente las alineaciones geopolíticas son bien explícitas en Brasil, ¿no? Digamos, todo el Congreso estuvo versando sobre la democracia, el de los derechos sociales, el derecho universal a la salud, y finalmente en la Asamblea hubo, por supuesto, un aplauso cerrado a El Salvador, porque estaba Eduardo Espinosa. Eduardo Espinosa fue viceministro de Salud de El Salvador, fue un luchador legendario, digamos, del Frente Farabundo Martí, y, digamos, está exiliado en México, porque tiene, digamos, lo persiguieron a él y un montón de gente más, y está exiliado. Está viajando con un pasaporte de refugiado político. Y hubo un aplauso cerrado de más de un minuto a favor de Eduardo, a favor del pueblo salvadoreño y en contra de Bukele, porque claramente está prestando también sus cárceles, ¿no? Para que el imperio deposite a todo aquel que es deseado. Adri, es interesante todo esto que nos contás siempre. Te hago la última pregunta porque sabés que nuestro tiempo, viste, que es muy tirano. Sí, el streaming es tirano. Ay, es muy tirano porque nos gustaría profundizar mucho más, pero de todo esto que venís contando rescato mucho como o explícita o solapadamente la cuestión de la democracia, ¿no? La libertad, la política, el intercambio. ¿Qué podrías decirnos, ¿no?, de la relación entre la salud y la democracia, al menos en tus términos? ¿Qué pensás que se juega ahí cuando hablamos de democracia y cuando hablamos de salud? Mira, la salud, y esto hablo a título personal, ya no algo que traigo del Congreso, pero que sobrevoló en todo el Congreso, claramente está asignada por la democracia.
si no hay democracia, no hay salud. O sea, son como conceptos que se autoexcluyen, ¿no? No puede haber salud si no hay democracia. En la Argentina hay una democracia en suspenso, con lo cual la salud, que sabemos que no es solamente la ausencia de enfermedad, yo creo que cada vez estamos un poquito más enfermos en Argentina. Y en el continente también se hablaba de lo mismo, ¿no? Sobre todo temas, bueno, más adelante va a estar acá alguien que sabe mucho más de salud mental, pero digamos, la salud mental se habló muchísimo en todo el Congreso, el impacto que está teniendo, ya casi como una epidemia, ¿no? No quiero usar palabras que por ahí no son pertinentes, pero era tan notorio en todos los países y todos los comentarios que tenían todos los compañeros y compañeras, que es el gran problema. En Brasil principalmente era el título del Congreso, era la salud y la democracia, con lo cual hoy por hoy está más que nunca en cuestión la democracia, porque democracia, nosotros Cristina la otra vez también decía eso y lo venimos pensando, la democracia dejó algunas deudas y para nosotros los argentinos que vivimos una dictadura era un valor en sí mismo. Durante mucho tiempo esas palabras de Alfonsín, con la democracia se come, se cura, se educa, las hicimos carne, creíamos que era, y después claro, nos dimos cuenta que no alcanzaba solamente con la democracia. Entonces muchos responden con el autoritarismo. Nosotros decimos, para combatir los flagelos de la democracia es con más democracia, no con menos democracia. Y eso también sobrevoló durante todo el Congreso. Espectacular. Qué cierre impecable te has mandado. Bueno. La verdad, muchísimas gracias. Muy claro, Gracias a ustedes, como siempre. Muy Gracias. claro, como siempre. Traje El mes el que libro, viene- pero lo ponemos la próxima semana. Traje el libro para mostrar. Salió para un libro recomendar. nuevo de Carrillo, encontrado. Así que Ok. les cuento eso. En la próxima se los traigo y se los muestro. Muy bien. Encantados. En la próxima también nos contás cómo sigue esta agenda Por latinoamericana supuesto, y algunas por noticias supuesto. más. Muchas gracias, a Adri. ustedes. Bueno, Bueno, clarísimo, vamos. qué lindo, No, un qué lindo, espectáculo. me La verdad encanta. que tenerlo a Adri acá siempre es un lujo. Vamos pasando Esos a datos, ¿no? Que tira también de de historia. Él como historiador tiene una... No, es una- todos los una nombres en la encarta. cabeza y demás, así que eso es un espectáculo. Siempre se nota que es una persona que sabe mucho de lo que está hablando. Y nos dejó justito el pie porque dice Sí. que en este último encuentro se habló mucho de salud mental y por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestra segunda invitada. Ella es Julieta Calmens, es psicóloga y es subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y además es integrante de Enclaves. Hola, Juli. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y Buenas, vos? Juli, ¿cómo andás? Bien, ¿Todo bien? muy contenta de estar acá, vi varios programas, sé que tienen algunos ratos sobre salud mental que venimos siguiendo y que festejamos. Bien, bien, muchas gracias. Sí, es algo que le solemos dar mucho bolillo, bueno, en principio también porque está en agenda constante, digo, el contexto nacional lleva también en muchos de los casos a que este tipo de patologías también se encuentren en aumento y bueno, inclusive que no pueda haber respuesta a nivel nacional en este sentido. El programa pasado, si llegaste a ver, mencionamos también lo que hubo, la participación en la Comisión de Salud, en la Cámara de Diputados. Vimos también que pudiste estar ahí. Bueno, arrancar por ahí, ¿qué nos podés contar sobre esa comisión y qué, bueno, se debatió ese momento y cómo es la continuidad? Bueno, recién hablaban de lo que implica el retiro nacional en muchas esferas, la cuestión de las residencias, la cuestión de las vacunas, una serie de dimensiones de la organización de la salud en un estado. En el campo de la salud mental hay que decir que lamentablemente ocurre lo mismo, con el agravante de que además se han interrumpido por completo lo que se llaman los COFESAMA, los Consejos Federales de Salud Mental, donde las autoridades de salud mental nos reunimos a discutir, a hacer diagnósticos y también a construir una idea en común de la salud argentina, ¿no? Que se compone también con esa heterogeneidad de territorios y de experiencias. Bueno, eso dejó de acontecer en la Argentina en el momento tal vez más crítico de la salud mental de la historia de nuestro país y eso llevó a que muchas provincias nos autogestionemos espacios de encuentro y en la Cámara de Diputados, además de la discusión en la comisión, que era una discusión vinculada a la presentación de proyectos de emergencia, también nos reunimos 16 provincias argentinas presentando un informe que contiene algunos datos también de otro informe que circuló en estos días que elaboró la Fundación Soberanía Sanitaria y Enclaves, donde, bueno, este informe presentado en la Cámara de Diputados refleja una situación donde la palabra crisis tal vez ya nos quede un poquito corta, de enorme preocupación en el aumento tal vez de dos indicadores que tenemos para medir en los sistemas de salud el aumento de situaciones de salud mental, que son las internaciones
por motivos de salud mental y las consultas ambulatorias. Reuniendo información de distintas provincias, algo que no se viene haciendo en la Argentina, aunque parezca raro. Argentina todavía viene muy atrás en poder producir información y datos sobre salud mental de la población. Reuniendo datos de distintas provincias, pudimos comparar que respecto del año 2019, que es el año previo a la pandemia, en lo que tiene que ver con las internaciones, vemos, comparado con el 2025, un aumento del 77% en las internaciones por motivos de salud mental. Y si vemos las consultas ambulatorias comparando estos años, vemos un aumento del 134% en las demandas de atención en salud mental. Muchísimo. Muchísimo. Es un montón, ¿no? Abriría incluso una pregunta más de caracterización epidemiológica, sociológica, ¿no? Sanitaria en un sentido más profundo de qué está sucediendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la Argentina? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Coincidimos en pensar tres causas. Una es una causa más mundial, que es lo que recién Adrián mencionaba, también de los efectos del capitalismo en la organización de la vida, en la subjetividad, y algunos de nosotros pensamos que también se abre una discusión sobre la constitución psíquica y el capitalismo y sus efectos en el largo plazo. Y que vienen mostrando que a lo largo del tiempo van aumentando lo que nosotros podemos decir una esfera de padecimientos que se expresa en patologías, síntomas, etcétera. Que es toda otra discusión también cómo los interpretamos. Pero eso ya viene pasando previo a la pandemia. La pandemia produjo otro enorme impacto en la vida a nivel mundial y podríamos decir la tercera causa, por lo menos argentina y que seguramente deba estar en otras regiones, pero que nosotros podemos constatarla, que es el agravamiento de todas las condiciones de vida de nuestro pueblo, un retiro del Estado Nacional en su rectoría, en su garantía de derechos y una violencia junto con ese retiro del Estado en el lenguaje, en el modo de tratar a los otros, en el modo de considerar la vida del otro, ¿no? En el modo de considerar la vida del otro y en la violencia que se despliega desde el Estado, que configura una situación, bueno, excepcional en la Argentina, que está agravando mucho las situaciones de vida. Y eso se expresa en la salud mental, ¿no? No hay una causa puramente, podríamos decir, metapsicológica o psicopatológica que explique la situación. Tal vez como en pocos momentos de la historia podemos ver esa incidencia de los determinantes sociales en la salud, en este caso en la salud mental. Y bueno, eso es parte de lo que venimos caracterizando con la pregunta abierta, ¿no? Respecto de, bueno, cómo va a seguir avanzando esta situación y qué hacer. No, ¿qué hacer ante esto? Juli, frente a esto que comentábamos recién y también que nos comentás sobre, bueno, el vaciamiento, el corrimiento también del Estado Nacional con respecto a la salud mental, preguntarte, consultarte desde tu lugar también como subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, bueno, frente a esta situación nacional, ¿cómo se organizan desde la provincia y, bueno, qué tipo de acciones o reacciones, mejor dicho, ante todo esto se toman? Bueno, en la provincia de Buenos Aires sucede algo desde hace 5 años que con la asunción de nuestro gobernador de Kicillof junto con Nicolás Kreplak y con Daniel Goyán en su momento, avanzamos en una profunda reforma de la salud mental que cambia cualitativamente la manera de entender y de organizar los cuidados y también expande y le da mucha centralidad a la salud mental. Entendiendo la salud mental, lo voy a decir así simple, pero me parece que nos sirve a todos como una dimensión de la vida, como una parte de la vida. Tal vez una parte de la vida la que consideramos más cuando nos genera sufrimiento. Y a veces le decimos salud mental a esa parte del sufrimiento, ¿no? Pero si lo consideramos como una parte de la vida, entonces un sistema de salud también tiene que pensar qué cosas producen salud, qué cosas producen bienestar, qué formas de estar entre nosotros son, podríamos decir, formas de cuidarnos, formas de protegernos, formas de desplegar las potencias de vida que tenemos y que muchas veces el capitalismo inhibe y que las políticas como las argentinas a nivel nacional también violentan. Entonces, en la provincia de Buenos Aires, la organización de un sistema de salud está orientado a ver cómo se pueden potenciar ámbitos para el desarrollo de eso. Por ejemplo, hay un programa muy interesante que se llama La Salud Mental es entre todos y todas, que es una intervención en colegios secundarios. Ya llevamos 250.000 alumnos que pasaron por los talleres de salud mental. Un montón. Todos los números de nuestra provincia son muy grandes, entonces las políticas requieren organizar cosas a escala. Bien, esto por los 132 distritos, digamos, por toda la provincia. Sí, estamos en 120, nos faltan algunos, bueno, 120, pero la mayoría. Y son talleres donde conversamos sobre la salud mental. No es que les vamos a dar charlas a los chicos,
Y nos encontramos, bueno, con que junto al sufrimiento de los chicos también hay una sensibilidad de las generaciones nuevas, que nos gusta decirlo, porque nos encontramos también con una novedad y que encontramos en el diálogo con ellos tal vez formas de comprender con muchísima más profundidad sobre lo que nos está pasando que lo que podemos encontrar en los diagnósticos con los que organizamos, ¿no? Los motivos de consulta, los egresos hospitalarios, etc. ¿Qué dicen los chicos? Hablan, uno, de las violencias, ¿no? Del sufrimiento que producen las violencias, en cómo nos tratamos, en cómo se tratan ellos con sus amigos, con sus compañeros, en lo que pasa en las casas, en las violencias que se viven, en las violencias de género. Y uno podría interpretar que también la violencia estatal está componiendo un elemento importante de eso. Y lo otro son las relaciones con el mundo adulto, ¿no? Si son considerados, si no son considerados, si sus sufrimientos son reconocidos como válidos, si tienen un lugar, o bueno, que yo a mi edad eso no era importante, o esta idea que a veces los adultos tenemos de la generación de cristal, ¿no? Una generación frágil. Y bueno, los chicos hablan de estos dos determinantes, podríamos decir, de la salud mental. Para nosotros es muy importante también reponerlo en una discusión común. Y ese programa podríamos pensarlo como un programa que no es que atiende solamente el padecimiento, la enfermedad o brinda tratamiento, sino un modo de intervenir desde la salud en la construcción de otras maneras de tratar y de abordar la salud mental, ¿no? Qué importante esto que decís, sobre todo en relación a la escucha. Sí. A la escucha activa de lo que tiene el otro para decir y cómo la política y sobre todo la gestión política o la gestión pública recepta eso y qué hace con eso, ¿no? Porque creo que estamos viviendo una época por momentos como medio paternalista de algunos sectores, de esto no te pasa, esto no es grave, esto no es lo que querés, esto... Y la escucha activa creo que ayuda mucho al saneamiento o al menos al mejor vivir. No hay nada más desesperante que el otro te niegue lo que te sucede, o lo que vos querés, o lo que vos deseás, o lo que añorás, o lo que sea. Porque en última instancia la salud mental, si bien tenemos medicamentos que pueden ayudar, ¿no? En algún momento que uno lo necesita, hacer con la salud mental se hace a través de relaciones humanas, ¿no? El sistema de salud lo hace a través de sus profesionales, pero en relaciones humanas que involucran mucho esto que vos decís, que tiene que ver con la posibilidad de un diálogo con el otro, donde la relación con el otro, el pensar con el otro lo que nos pasa y también lo que el otro pueda intervenir respecto de eso, bueno, es una forma también de encauzar momentos de sufrimiento y de potenciar aspectos de la salud, ¿no? Del valor de la palabra, del tener experiencias humanas significativas donde lo que nos pasa o lo que somos tiene importancia para el otro, aunque esto parezca muy simple, subjetivamente es muy importante. Tener una experiencia humana de no sentirse valioso para nadie, tal vez sea una causa de sufrimiento de las más profundas que puedan existir, incluso más profundas que algunas enfermedades mentales, ¿no? O que algunas patologías que podríamos describir como las más graves. Entonces ahí me parece que en la mirada de la salud mental y en cómo organizar también una respuesta de los sistemas de salud, estos otros aspectos de lo humano y de cómo interrumpir algo de las lógicas del capitalismo para interponer otras lógicas de relación y encuentro, forman parte de las estrategias, con una enorme inversión económica también que hacemos en la provincia, con la ampliación de las camas de internación en hospitales generales en un casi 70%, en una reforma de los hospitales neuropsiquiátricos, y voy a espolear, en el día de mañana vamos a inaugurar el primero de los nuevos centros comunitarios de salud mental, con el gobernador y nuestro ministro en la ciudad de Berisso, y así vamos a seguir en la ciudad de Varela, de Merlo, de Matanza, de José de Paz, etcétera. O sea, diríamos que es un gobierno que le importa a la gente, que le importa el sujeto humano, que es básicamente lo opuesto al gobierno nacional, ¿no? Exactamente, lo opuesto a un gobierno nacional que interrumpió el programa Remediar Salud Mental. Imagínense, de un momento para el otro, alguien que recibe medicación psiquiátrica interrumpe su tratamiento. El ADAT se quedaba medicación para pacientes oncológicos, también daba a 3.500 personas de nuestra provincia medicamentos interrumpidos de un momento para el otro. Abandonado toda la obra pública que se realizaba en salud mental, desfinanciado el Laura Bonaparte, que es un hospital nacional, un 40% menos de su planta y un 25% menos de ejecución de su presupuesto. O sea, lo que hacía el Estado Nacional lo dejó de hacer, y lo dejó de hacer de una manera de profunda violencia, ¿no? Y además ni siquiera reúne a las autoridades. Con lo cual, en ese desierto y en esa violencia estatal, bueno, hacemos un esfuerzo de las provincias al que no vamos a renunciar,
y además tampoco vamos a renunciar a la construcción de una idea de nación en la que habitamos, porque no es posible, como decían, que pasemos a pensar que somos 24, 25 provincias, ¿no?, constituidas en países, y bueno, esa deserción del gobierno nacional de sus responsabilidades primarias, ¿no?, porque no es una discusión de modelos o ideologías, sino que el presidente firmó sobre una constitución compromisos a los cuales no está respondiendo, ¿no? Entonces, ante eso, las provincias argentinas, por lo menos una cantidad de ellas, estamos de pie y además avanzando en las reformas y en las transformaciones que ya habíamos iniciado y que en el caso de nuestra provincia, bueno, es la reforma histórica de la provincia, sin lugar a dudas más importante, para tomar el ejemplo de los centros comunitarios de salud mental, que tienen también la perspectiva territorial de construir ámbitos para la salud mental. Es la primera obra pública que se hace en la provincia, después de la construcción de los manicomios, es decir, después de casi un siglo y medio, es la primera vez que un gobernador diseña, planifica, ejecuta obra pública en salud mental y además desde una perspectiva de innovación como la estamos haciendo. Se puede invertir entonces en salud y en el cuidado de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Julieta, por esta visita. Bueno, como decíamos recién, el tiempo es tirano de nuestro programa, pero seguimos, seguramente vamos a seguir convocándola, sobre todo para darle continuidad también a la agenda que se está dando también en el Congreso con respecto a esa comisión y cómo se va a continuar, así que seguramente te estaremos llamando nuevamente para que vengas a nuestro programa. Bueno, muchas gracias, y a fin de este mes tenemos una segunda reunión con todas las jurisdicciones para avanzar en una agenda, porque bueno, en la Argentina sigue habiendo gente con valores, con compromiso político, con una historia también sanitaria y de la salud mental en la que también nos recostamos para construir el futuro hacia adelante. Bueno, excelente. Gracias. Muchas gracias, Juli. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Yendo, hemos llegado al quedamos final de este programa sin tiempo. Sin tiempo, pero llegamos vivos, ilesos. Jas va a estar orgulloso de nosotros. Muy bien, Bruno también, aunque nos está diciendo cositas acá. Gracias, Bruno, por todo. Ahí tenemos un último anuncio, sí, ya tenemos fecha del próximo, del Congreso de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí lo tenemos este en pantalla. año. Es el 11 de octubre a las 9 horas en la Facultad de Ciencias Sociales. Ahí también tendremos mesas de debate. Discutiremos principalmente los ejes de las mesas de debate este año. Van a estar, como hablamos con Adri hace un rato, atravesados por la agenda política, la agenda de desinversión también del gobierno nacional. Así que en cada uno de los ejes temáticos, con una preguntita disparadora que tiene que ver con esa coyuntura. Muchísimas gracias por acompañarnos, como todos los sábados. Adiós. Nos vemos el próximo sábado para seguir hablando sobre salud y política acá en EVA Justicia Social. Un abrazo para todos.